Desde el punto de vista vocacional, creo que lo que necesitamos es ver un poquito más allá de la rehabilitación física, para ver también lo que es la rehabilitación vocacional y darles un adiestramiento específico y buscar colocación selectiva. Y eso se hacía hace ya algún tiempo, desgraciadamente esto ya se ha ido perdiendo, pero en el Instituto Mexicano de Rehabilitación allá en los años 60 había todo un área de rehabilitación vocacional en el cual las mujeres también participaban, desde luego, pero necesitábamos de psicólogos, consejeros vocacionales, maestros en adiestramiento vocacional con talleres específicos para seleccionar las actividades que pueden realizar y entonces incorporarlas al mercado de trabajo. Claro, de manera selectiva, no en todos. Pero los vemos ahora, por ejemplo, en el aeropuerto, la mayoría de los que están checando la entrada a las zonas de restringidas andan en sillas de ruedas y se mueven por todos lados. Creo que eso sí ha mejorado un poco la aceptación. Sin embargo, todavía falta mucho de cultura en esto y en otras especialidades también. Yo creo que los ginecólogos, si tienen miedo, pues es un miedo razonable porque lo desconocen realmente. Pero yo sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo, desde luego, incorporar esto de la sexualidad al plan de estudios de la residencia, porque es realidad, y no creo que nada más en rehabilitación, en muchas otras cosas también, ¿no? Y yo creo que pues, las actitudes habituales sexuales pues tienen que desaparecer, y entonces adoptar aquellas técnicas que sean necesarias en el caso, de acuerdo con cada discapacidad. Vaya, no necesariamente tienen que utilizarse ni posiciones ni actividades normales, ¿no? Sino adecuarlas realmente a cada paciente para poder. Y eso falta también comunicación. Yo creo que a veces entre la pareja no tiene una comunicación suficiente, vaya, como que se bloquean al hablar de la sexualidad, pensando que eso viene solito y no es cierto, hay que provocarlo y la provocación no siempre es fácil. Pero sí en rehabilitación misma yo creo que nos falta entender este problema de la sexualidad. Yo agregaría dos o tres cositas, o sea, el hecho de la disminución de estrógenos en la menopausia también favorece la pérdida muscular, la sarcopenia, y esa es la causa de las caídas muchas veces, y las fracturas subsecuentes con toda la discapacidad. Simplemente el hecho de tener algún problema, por otro lado, el aspecto sexual, origina una pérdida de autoestima y autoimagen impresionante en la mujer que la discapacita psicológicamente, que sería el punto que nos faltaría en ese sentido. Esas serían las dos partes ahí a aumentar nada más, aclarando que la empresa precisamente española Euler, que está aquí en México, y de origen español, es la que tiene los discapacitados en los aeropuertos y tiene también atención a personas de avanzada domicilio. ¿Es española? Es española. Y tiene el botón de ayuda, o sea, tú aprietas un botón y te contesta el teléfono y te contesta una señorita qué es lo que le sucede, qué le pasa, en qué le oriento. Simplemente cada 8 horas le puede llamar la señorita a través del altavoz del teléfono y para decirle le tocan sus medicinas o si necesita apoyo psicológico. Tienen también ese servicio, aunque parece ser que lo más importante es la limpieza. Lo consideran unos como una empresa de limpieza institucional, dan servicio de limpieza a instituciones grandes, pero tienen ramas diferentes, como la de vigilancia también, ¿no? Te iba a comentar, bueno, es una pregunta y un comentario. La pregunta es, bueno, sí, yo ya sabía este dato de que las mujeres presentan más Alzheimer que los hombres, pero recientemente leí, no sé si sea cierto, te lo pregunto, que dentro de ese ámbito las mujeres que tienen una fuerte actividad intelectual presentan más Alzheimer que las mujeres que no tienen una fuerte actividad intelectual. Entonces es una inquietud nada más. Ya no me acuerdo por qué te lo pregunto, pero y la otra es, claro, no, la otra es que yo creo que podrías enriquecer todavía más este trabajo con la cuestión de la migraña como discapacidad, de cómo la migraña es sumamente
importante en cuestiones de laborales, ¿no? Que discapacita mucho a las mujeres, y cómo hay una relación entre el ciclo hormonal y la migraña. Entonces no sé si eso sería factible tratarlo, pero sí parece ser que en cuanto el ciclo hormonal cambia, la migraña tiende a desaparecer, como me lo anticipó a mí algún neurólogo hace muchos años. Resulta que hay estudios en donde las personas que no tengan alteraciones de proteína tau no se considera Alzheimer, a pesar de tener beta-amiloide, a pesar de tener alteraciones vasculares por amiloide. Y existe una duda que salió precisamente en el Nature de este mes, en donde las personas que no tienen proteína tau alterada, consideradas como Alzheimer, tienen probablemente la posibilidad de transmitirlo por priones, siendo una enfermedad por priones, y eso significa que cualquier cirugía o cosa médica hecha a una persona con Alzheimer teórico que no tuviera alteraciones de proteína tau puede ser transmitida al siguiente paciente, porque acuérdense que las autoclaves no matan priones. Entonces, y todo eso salió del estudio de todas las personas que tuvieron la enfermedad de vacas locas o Creutzfeldt-Jakob, que fueron intoxicadas primero en una parte en 1958-64 por las hormonas de crecimiento procedentes de cadáveres, en donde se hizo la primera transmisión de enfermedades de Creutzfeldt-Jakob, y en el 2004-2006 en la enfermedad de vacas locas en Inglaterra nuevamente por la transmisión por haber comido cerebros de vacas infectadas. Entonces existe ahorita esa alternativa y dicen que hay que tener más estudios, obviamente es el primero que sale, pero cuando no hay alteraciones de proteína tau tienen esa posibilidad. La transmisión de Alzheimer más en mujeres con alta capacidad mental, en teoría no es cierto. O sea, todas las personas que tengan un desarrollo intelectual y lo mantengan, es un factor protector, claro, en lugar de un factor que lo canalice hacia la enfermedad. O sea, la edad es el principal factor de riesgo, mientras más grande, más posibilidades. Es 10% a los 70 años, 20 a los 80, 40% a los 90 años de padecer algún deterioro cognitivo, que es realmente la nueva terminología del DSM-5 en lugar de demencia. Senil después de 70 años, degenerativo por ser una enfermedad que pierde tejido cerebral, tipo Alzheimer. Esa es la definición actualmente completa, deterioro cognitivo degenerativo tipo Alzheimer. La edad es el primer factor de riesgo, la pobre educación, el pobre nivel socioeconómico, la falta de ejercicio físico. Sí es protector las hormonas cuando se utilizan desde la menopausia, no iniciadas posteriormente a 3 a 5 años después, ya no sirven como factor protector. Entonces hay que considerarlo. O sea, sí, de hecho eso es general. El uso de hormonas después de 6 años de que se instaló la menopausia se ha demostrado que no tiene efecto, no solamente para eso, sino para ninguno de los demás nosotros. Y de lo también, agregando un poquito, de hecho se supone que se le recomienda a los pacientes con alguna posibilidad o inicio de algún tipo de estas no demencias, deterioro del cerebro. Al contrario, estimular el cerebro con lectura o jugando ajedrez, cualquier cosa que estimule el intelecto. Entonces sería más bien lo contrario. Y con respecto a la migraña, déjame checarlo, pero lo que pasa es que no lo metí la migraña aquí porque no es un padecimiento ginecológico como tal. Se puede agravar con la menstruación, pero no es un padecimiento ginecológico.